Continuando con el video, hoy vamos a definir qué es ser un abogado. Alguna vez Pío Borja en su libro La mano del Arlequín, por la portavoz de uno de sus personajes definía: si no eres útil para algo, estudia para ser abogado. Eso denigra totalmente a la profesión de ser abogado. Entonces véase persistente lo que decía Pío Borja. Pero yo defino que el que es abogado es el que ejerce y no solo el titulado. Pongámonos en la situación de que en un pueblo salgan 500 titulados en derecho y solo 100 ejerzan, y los otros 400 digamos que son plomeros, que son taxistas. Entonces eso hace persistente de que solo los 100 tengan la pericia, la justicia de ser llamados abogados, mientras que los otros 400 solo sean definidos como titulados en derecho. Entonces, sacamos la conclusión de que abogado es el que ejerce, y ya que no importa si tienes 80 títulos, si eres doctor, entonces eso hace de que solo abogado es el que ejerza. Entonces ya tenemos el concepto y la persistencia que abogado solo es el que ejerce. Gracias. El primer capítulo, que es el secreto profesional, consistirá que cuando ya tenga a mi cliente y él me confíe sus secretos y yo los divulgo o le fallo, él ya no volverá a confiar en mí. Y si no confía en mí, yo no podré hacer bien mi trabajo, que es defenderlo, ¿no? El segundo capítulo trata sobre la chicana. Esto me incita a mí a no hacer trampa, porque la chicana consiste en alargar un juicio a propósito o usar trucos para que la otra parte pierda tiempo y dinero. Esto es deshonesto y sucio, porque un abogado siempre debe buscar la verdad, y hacer esto sería hacer un show o un fraude. El tercer capítulo es la sensibilidad. Yo tengo que ser sensible y entender que mi cliente está sufriendo por el duro momento que está pasando. Esto no significa que yo me ponga a llorar con él, así no lo podré ayudar. Yo tengo que usar mi cabeza, usar mis conocimientos y mi lógica para poder sacarlo de ese problema que está sufriendo y no hundirme con él. El cuarto capítulo, el desdoblamiento psíquico. Trata que cuando ya voy a defender a un cliente y este cliente sé que hizo algo malo, tengo que alejar mis opiniones, porque mi deber es garantizar un trato justo y una defensa completa, aunque yo como persona no estoy de acuerdo ni con él ni con lo que hizo. Y por último, el quinto capítulo es la independencia, ser independiente. No puedo dejar que mi cliente me diga qué hacer, ni tampoco tenerle miedo al juez o al político. Y si mi cliente me pide hacer algo que está mal, debo poder decir no. Mi libertad para decir la verdad es lo más importante que tengo. Y quiero acabar con esta frase. Mi única jefa es la justicia. Muchas gracias y doy paso a mi siguiente compañera. El derecho se transforma. Por eso, debemos estudiar para no ser cada día menos abogados. Y ya que la abogacía no es solo talento, sino esfuerzo, debemos trabajar día a día. Nuestra principal herramienta es la palabra. ¿Y cómo debe ser nuestra palabra? Debe tener estilo forense, es decir, debe ser clara y breve. Evitar la hipérbole, o sea, la exageración, y el melodrama. Debemos ser cordiales en todo momento. Por más que estemos en el litigio más acalorado, debemos mantener la cordialidad y respeto, pues nuestro adversario no es nuestro enemigo, sino un colega. También debemos dejar de lado la idea de que la abogacía es el mero arte de embaucar, así como la rigidez mental, que se apega a las viejas fórmulas y procedimientos solo porque se cree que siempre se ha hecho así. Entonces, esto nos recuerda que ser abogados es una responsabilidad que exige trabajo, honestidad en la palabra, un estilo digno y cordialidad. Lo que más me dejó este libro es una forma diferente de ver la abogacía,
A veces se piensa que ser abogado solo trata de leyes, juicios o palabras difíciles, pero en realidad va mucho más allá. Ser abogado también tiene que ver con los valores, con la conciencia y con la forma en que uno se comporta frente a la vida y a los demás. Entendí que el derecho no solo se aprende en los libros, sino también en las experiencias, en la empatía y en la manera de actuar. Un buen abogado no es el que más sabe, sino el que usa su conocimiento con responsabilidad, con ética y con humildad. También me hizo pensar que en esta profesión no basta con tener títulos o saber hablar bien. Lo más importante es tener humildad, respeto y sentido de justicia. La verdadera grandeza está en ayudar, en escuchar, en defender lo correcto. Además, comprendí que ser abogado no significa perder la sensibilidad ni dejar de sentir. Al contrario, se necesita corazón para entender el dolor ajeno, para ponerse en el lugar del otro y para luchar por lo que es justo. En resumen, este libro me enseñó que el alma del abogado no está en su traje ni en sus palabras, sino en sus actos, en la forma en que trata a las personas, en cómo busca la verdad y en cómo intenta construir una sociedad más justa. Ser abogado, más que una profesión, es una manera de vivir con principios, con pasión y con alma. Continuando, mira, no me malinterpretes, pero gracias a nosotros, los financieros, existe el comercio, la industria, las naves, el logro, el movimiento. Sin nuestro gran olfato, avanzaríamos a pasos de tortuga. Y tienes razón, reconozco el impulso, las energías, el empuje. Pero si estás en esto por las ganancias, entonces ya no vistes la toga, vistes interés. ¿Qué hay de malo en eso si fulano se ha ganado más de 10.000 soles dedicándose a lo financiero? ¿No crees que también es una bonita forma de dedicarnos a esta carrera? El dinero no es el problema es al momento en que empieza a hablar más fuerte que la justicia. Ahí es donde el abogado pierde su esencia. La toga no se hizo para mezclarse con la ambición, ni mucho menos para ser disfraz elegante de la codicia. Este nació para ser símbolo de la justicia y de la verdad. El abogado que pretende ser financiero está velando por sus propios intereses y no en servir a quien debe. La grandeza y la gloria del abogado no se mide en el número de oficinas que tenga o en los ceros de su cuenta bancaria. Es en cuánta dignidad puede proteger incluso cuando nadie lo ve. Nunca olvidaré la extrañeza de mis compañeros argentinos cuando les mostré la toga. Se asombraron por el arcaísmo de este y entre risas me preguntaron que si no se podía hacer justicia sin usar tanto ropaje. Cuando uno se pone la toga, no se trata de disfrazarse de sabio, sino de actuar como tal. Muchos creen que la toga por sí sola les da cierta superioridad moral o autoridad, pero esto es falso, ya que la toga no convierte a hombres mediocres en hombres justos. Ahora, el abogado defiende la verdad. Claro, esto es en teoría, ya que en la práctica el abogado suele irse con los casos mejores pagados. Y aquí es donde empieza la tragedia del derecho convertida en negocio, donde el abogado se vuelve un actor en el tribunal, donde litiga, declama y cobra, donde se pierde toda la justicia en este proceso. Ahora, hablemos de la mujer en el bufet. Claro, fue un escándalo al principio, ya que muchos creían que la presencia de la mujer debilitaría la solemnidad masculina del derecho. Sin embargo, se demostró todo lo contrario, ya que la mujer introdujo y trajo consigo un sentido más humanitario y empático a la justicia. Ahora, dentro de todo este contexto, la toga simboliza dignidad y no ego, como muchos creen, y creo solemnemente
que existen abogados que creen y confían en que su palabra va más allá de la defensa. Su palabra es la justicia. Y si esto realmente es así, la toga deja de ser un pedazo de tela y se vuelve por fin en conciencia.